Una primera pregunta que siempre nos hacemos es ¿de dónde venimos? Nos fijamos en el presente, pero lo primero que hacemos es mirar hacia atrás para saber de dónde vienes. ¿Quiénes han sido los que han estado antes que tú? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Encuentro Cultural. Hoy viernes 24 de julio. No se despeguen de la señal, acompáñennos hasta las 8 de la noche. Buenas noches, Belén, ¿cómo estás? Buenas noches, Elmer. Aquí gustosa de estar nuevamente en este programa por la señal de Radio Corbán. Hoy tenemos un invitado muy especial, un profesor e historiador. Si tú me permites presentarlo. Adelante, por favor. Tenemos el gusto de tener al magíster Víctor Casanova Vélez, profesor e historiador moqueguano con trayectoria de redacción de libros que marcan historia, personajes, instituciones públicas. Un gusto tenerlo aquí, profesor. Buenas noches, sí, el gusto es mío porque es reconfortante ver a jóvenes que están haciendo una obra que muchos que ya somos mayores no le hemos hecho. Y qué bien que estén en ese afán. Los felicito. Muchas gracias. La verdad es que esto es un gusto para nosotros cada día también conocer a personas de su talla. Si nos permite, quisiéramos primero preguntarle acerca de que nos comente más, o sea, algo que pueda haber yo omitido de su trayectoria profesional, en su interés por la historia. Mira, en estas reuniones tan especiales, creo que no tanto interesa quién lo hizo, sino lo que interesa es el mensaje y la obra concluida. Así es que no te preocupes si un dato de mi currículum se quedó por aquí y por allá, eso no es relevante. Lo relevante es conversar contigo sobre la obra ya hecha, sobre el proceso que ha seguido y el objetivo que tiene. Y por eso he aceptado esta invitación, porque sé que con ustedes se puede dar un mensaje muy importante a las personas que están unidas. Por supuesto. Y también nos interesa, pues, promover el interés en las nuevas generaciones en la historia. Y me gustaría escucharle cómo es que despertó usted cómo despertó su interés por la historia de Moquegua. Bueno, como moqueguano de nacimiento que soy, de mis familias paterna y materna son moqueguanas hasta donde conozco. Una primera pregunta que siempre nos hacemos es ¿de dónde venimos? Nos fijamos en el presente, pero lo primero que hacemos es mirar hacia atrás para saber de dónde vienes. ¿Quiénes han sido los que han estado antes que tú? Porque si nos referimos a la familia, de ellos heredas a través de genes lo bueno y lo malo. No, a lo mejor puedes tener una sorpresa de que un antecesor suyo, o mío en este caso, ha tenido una labor muy importante, o también nos encontramos con un familiar, un antecesor, un ancestro de que no ha sido positivo. Bueno, menos mal que buscando primeramente a nivel de la familia, de mi familia, he encontrado personas muy buenas, muy llenas de valores, trabajadores, y bueno, al menos yo sé que hacia atrás estoy contento. Entonces eso me permite comprender el presente. Yo lo que soy ahora, y todos los que estamos, somos el producto de lo que hemos tenido atrás. Ahora ya a mi edad ya se viene dónde me he educado, qué han sido mis maestros, quiénes me han enseñado. Y entonces en mis estudios secundarios, en la rama de historia, no tanto los profesores con los cuales llevaba curso,
sino profesores con los cuales tenía amistad, pero no me enseñaban. Pero cuando nos encontrábamos, nos poníamos a hablar sobre Moquegua, cosas que no conocía. Iba a mis libros, tampoco. Preguntaba, nadie me daba respuesta. Entonces, esas charlas amigables, y me acuerdo, por ejemplo, de don Hugo Díaz Vargas, era el director de la Anexa cuando estudiaba yo allí, y después docente, pero no estaba conmigo en aula. Nos hablaban cosas muy bonitas, muy interesantes de Moquegua, y nos daban muchas recomendaciones. Y eso, en un adolescente que era de secundaria, poco a poco va aflorando ese deseo de conocer más. ¿Y para qué? Para proyectarnos hacia futuro. Hacia futuro, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero dejar? Y lo que quiero dejar es, sobre todo ahora ya, cuando uno ya ve que los años hacia adelante son menos que los años hacia atrás, uno dice, bueno, ¿qué cosa dejo que tenga trascendencia? Y aquí están. Eso. Y que esto va a perdurar por generaciones. Exactamente. Sí, acá tenemos para la audiencia, tenemos varios libros que ha escrito. El más reciente, El abuelo contó. El penúltimo, Diccionario bibliográfico Moquegua en el Bicentenario, y acá otras producciones literarias. Quisiera preguntarle de acá de Diccionario bibliográfico, como que, ¿cuál es el personaje moqueguano que más le llamó la curiosidad, el interés? Todos. ¿Por Son qué razón? bastantes. ¿Por qué razón? Porque mi labor de docente resultaba que el libro de texto que manejábamos cuando yo enseñaba como docente no tenía lo que se refería a Moquegua. Uh-huh. Y me causaba gran frustración porque yo quería relacionar a mis estudiantes con su tierra. Uh-huh. O si había algunos, me mencionaba 1 o 2 personajes de Moquegua, los clásicos. Me hablaban del Nieto, me hablaban de Mercedes, de Urquieta y de Mariate, a medias. Entonces leí una charla del doctor Juan Escarci Valdivia, que era profesor del Simón Bolívar, bueno, en ese entonces La Libertad, y él dijo, 4 son los más importantes, pero en torno a ellos hay una pléyade de personalidades que trabajan en diferentes ramas, en diferentes aspectos. Hay militares, médicos, otros héroes, hay mujeres que han hecho maravillas. Y yo me quedaba con la duda, ¿y quiénes son? ¿Por qué mis docentes nunca me han enseñado? ¿Por qué en los libros que se manejan no están? Y para mí se me creaba un problema saber quiénes son. Inicialmente, este proyecto nace hacia 1990, más o menos. ¿Y cómo comenzó? Así. en papeles. Papel bulky. El papel bulky creo que ahora no se usa. Es un papel así oscuro. Uh-huh. Y se imprimía con stencil. Stencil. Yo pensé que me diría máquina de escribir. Primero ¿O es lo hacíamos mismo? a máquina de escribir. Tenías que picar el stencil. ¿Qué era? Que el texto que estaba aquí tenías que volverlo a picar, a digitar sobre el stencil. Y el stencil llevarlo al mimeógrafo. Echarle tinta negra y el mimeógrafo se encargaba de sacar. Cosas que yo creo que tú ya no conoces. Te hablo de mi stencil y dirá qué cosa es eso. Es simplemente no diríamos instrumento, pero era un material de escritorio que servía precisamente para reproducir textos. Uh-huh. Como ves, a veces sale oscuro, a veces sale claro, pero es lo que tenías que hacer. Así nació. Y si se fijan ahí, las biografías entonces eran cortísimas. Ya, sí estamos viendo. Chiquitas.
Las líneas, sí. 3 reglones, 4 reglones, porque tampoco no tenía más datos. Ujú. ¿Y qué hicimos con este ejemplar? Sacamos 100 versiones de esta edición y los regalamos a los centros educativos. Para que tengan una base. Exacto. Así empezamos. Pero no me quedé satisfecho. 1990 salió esto. Y yo digo, en esto me voy a quedar. Lo miraba y me parecía como rústico. Ujú. Yo quería hacer algo más que tenga otro nivel. Posteriormente a este ejemplar mimeografiado, salieron otros, pero siempre en el mismo camino del diccionario, Ujú. pero ya con otro nombre, Hacer Moquegua, Diccionario Biográfico. Y acá ya sale de otra forma. Ya con lo que nosotros conocemos. Exacto. La impresora. La impresora. Lo tienes y lo imprimes, lo copias. Entonces, este es el después. Ya es y en papel ya blanco, un papel mucho más presentable. Y así salió, pero en anillado. Ujú. En ese tiempo se llamaba Hacer Moquegua Diccionario Biográfico. Te estoy hablando del 2012, 2013, es decir, ya casi 10 años. Pero aún así dije, bueno, he mejorado. ¿Y cuántos ejemplares sacaba de esto? 50. Los vendía, recuperaba la inversión y aún me quedaba con ganas de hacer otra cosa más importante. Más grande, más memorable. Muchos me decían, hoy sí está bien, pero Está bonito. me observaban esto. Ajá. Es un anillado. Anillado es anillado, me dijo, eso no es libro. Ajá. ¿No piensas hacer un libro? Sí, quiero hacer un libro. Y gracias, en el año 2022, mira cómo pasa el tiempo, casi 22, pedí a la UNAM su auspicio. ¿Quién estaba de presidente de la comisión organizadora? El doctor Washington Ceballos. Moqueguano Ujú. vio el pedido y me dijo, va. De una. 1800, pero era el año 2020, Ujú. 2022, el 2022. Lamentablemente lo cambiaron. Justo. Y desde ahí se fue enfriando, se fue atrasando, se fue dependiendo del buen humor o mal humor de las nuevas autoridades. Hasta que en octubre del 24, 2 años después, me dicen, profesor, traiga usted su UCB con su Escrito. su escrito, su archivo, porque lo vamos a imprimir. Octubre del 24. Yo lo pedí en marzo del 22. 2 años. Pero había que estar preguntando. Ujú. ¿Cuándo salió la versión que tú tienes allí? En diciembre del 24. Pero la UNAM, ahora con nuevas autoridades, no tuvo el interés de presentarlo como se hace la presentación de todos los libros. Se pasó el año 24, el 25 nunca lo presentaron en ninguna de sus fechas importantes. Hubo el Festival del Libro el año pasado. Ujú. Pregunté si iban a presentarlo. No. Es decir, el año 25 esta obra ha estado encajonada en la misma universidad. Sí, justamente este libro yo lo descubrí en la feria que fue este año. Yo me sorprendí y dije, quería preguntar por un libro de igual grosor y cuando lo vi al costado de este me dije, uy, ¿en qué momento ha salido esto? Sorprendida porque como verán es gruesito y viene con imágenes. Dije, ¿en qué momento? 650 páginas tiene, más o menos. Hoja más, hoja menos. Y son como 700 biografías. Es decir, las biografías del inicio, que eran de 3 reglones, 10 reglones, se ha convertido
en este libro. Dije, "Es ese Entonces ahí ejemplar". sí ya me sentí satisfecho porque este era un libro con todos los requisitos que debe tener un libro. Entonces sale una situación que tienes que tener afán por lograr algo. Y como afuera nunca te van a decir a la primera ya, Ujú. tú tienes que estar constante. Si no, hace rato que hubiese dejado esto en un rincón y punto. Y tremendo conocimiento que se hubiera quedado en un USB. Exacto. Y ahora, no sé qué está quedando ahí. Ese contenido, porque ya se me ha hecho hobby, que me pongo a revisar páginas en internet y sin querer queriendo, como dijo alguien, Ajá. me encuentro con un moqueguano o una moqueguana. Ah, esto no está. Lo saco. Que no están en esta edición. O personas que están acá, pero yo encuentro otros datos de ellos. Ujú. Es decir, de la edición que se hizo en octubre del 24, que se cerró ya la impresión para ya sacar el libro de final, hasta este mes de julio del 26, tiene un agregado enorme. ¿En serio? Tiene bastantes personajes nuevos. Y el municipio de Moquegua lo ha tomado, le ha dado la importancia del caso y ya lo dio para que lo imprima una editorial de Moquegua. ¿Puedo mencionarla? Sí, por supuesto. Sí. O es Adelante. Sí, hacerle pero- propaganda? Vamos a ver. Es una persona que está con ustedes acá trabaja. Uy. Pero hay dos, ¿ah? Hay dos hay dos editoriales. editoriales que han estado con nosotros. hay una que ha estado la semana pasada. Ah, Para ser ya. más preciso. Ya sabemos quién es. Ya. Entonces él me ha visitado y me ha dicho, profesor, a mí me han encargado que mi editorial haga ese trabajo. Entonces me pidió, le doy una semana para que usted le da una revisada final y mañana tengo que entregarle el UCB. Ujú. Es decir, que ese libro debe estar saliendo para la... Feria del libro. Tú lo has dicho, en octubre. O sea, Wow. una versión extendida. Actualizada, extendida, todo. De tal manera que yo ahora estoy revisando lo que estoy haciendo, corrigiendo. Con esta que está ya oleada y sacramentada, Ujú. hay un montón de cosas que no tiene. Eso no me lo pierdo. Ahora, el municipio, no sé a quién va a destinar toda la edición. ¿Será para venta? ¿Será para entregarlo a los centros educativos? ¿Para las radios? No sé. Mal podría yo decir, ponerme en la boca, Ajá. en la mente de ellos qué piensan hacer. Yo quisiera que lo vendan, yo lo compro de una. Que esté disponible. Sí, porque terminado ese ya yo no pienso trabajar más en diccionarios. Ese es el último que estoy corrigiendo, que estoy aumentando y es cerrado. Por eso he comenzado a reactualizar otros proyectos que los tenía arrimaditos por ahí, Ujú. como se dice. Y justo el que se ha presentado el día martes Ajá. es él. Pero ahí en esa oportunidad ya no me dirigí, ese es el diccionario. Tremenda sorpresa que me llevo. ¿Por qué Tremendo. diccionario? Porque, como digo, muchas personas quieren encontrar personajes de Moquegua y muchos están en este libro, otros están en aquel libro, otros están en el otro libro y otros están en Arequipa. ¿Qué hacer para consultar todo? De ahí salió la idea del diccionario. Y está muy interesante su concepto. Todavía justamente tiene el orden de A a la Z. Está en orden alfabético. Entonces, si quiero encontrar a Rosalía Zapata de Castro, no voy a ojear todo el libro, sino me voy a la letra Z y ahí encuentro lo que hay sobre ella. Si quiero a Mercedes, tengo que buscar en la letra C. Y así sucesivamente todas. Pero son, como te digo, 700 biografías ahí.
¿Y cuántos hay En en el el nuevo, siguiente? por lo menos, están agregando no menos de 20, no menos, de ahí hacia arriba. Por ejemplo, me enteré que un hijo de Mariano Lino Urquieta, Felipe Lino Urquieta García Monterroso, Ujú. es nacido en Moquegua. Pero como los moqueguanos lo votaron a su padre, Lino Urquieta, por cosas que ya no merece recordar, se fue pequeño, niño, o bebito diríamos, a Arequipa. Ujú. 3 años más o menos. Y en Arequipa desarrolló. Y se convirtió en un excelente músico. Y su participación en instituciones musicales es importante porque algunas de ellas han sido antecesoras de la Orquesta Sinfónica Arequipa, la actual. Y ese fundador es moqueguano, Mm. y así como él muchos. Así es que esperemos hasta octubre para que salga esa última edición de diccionarios, de libros tipo diccionario. Aquí tienen la primicia, vayan ahorrando para la feria que si mal no me equivoco es octubre. Exacto, exacto. Y también, como digo, para este otro libro que es el que Ya, ahora sí, el último. el ultimito. Tengo entendido que también hizo una gestión de perseguirlos a Electrosur para que lo publiquen. Primeramente muchos me decían fulano, un editor de Lima, hijo de una personalidad de acá en Moquegua. Le escribí, sí, estoy muy interesado, lo voy a hacer. Envíame el texto. Le envié, nunca me contestó. Estamos hablando del año pasado en septiembre. Justo yo quería que esté listo para la feria. Ujú. No, agosto, septiembre, octubre, silencio. No se presentó, bueno. Y este año, más o menos en marzo, alguien me dice, pero ¿qué ganas pidiendo pues, a quienes no debes pedir? Solicítale a Electrosur que te auspicie el libro porque ellos tienen un programa de responsabilidad social. Y cargado a ese programa ellos auspician libros. Perfecto. Carta a Tacna, a la semana me llamaron, me dice, venga usted acá, el directorio de Electrosur quiere hablar con usted, los máximos, quieren que usted les explique para qué es ese libro. Viajé a Tacna, y eso estamos a julio, quizá en mayo de este año. Ya, llegué, lo revisaron, ya, sale. De una. De una. Es decir, mira, mayo lo han impreso en junio Ujú. y se ha presentado en julio. Esa es una forma como una empresa que trabaja. Junio y en julio, un mes. En un mes. Es Y acá es se poquísimo. demoraron 2 años. Wow. Y todavía creo, sumándole 3 años en presentarlo. Y esto nunca lo han presentado. Bueno, todavía estamos a la espera de que lo presente. Muchos no lo conocen. Sí. No lo conocen porque no ha sido presentado, salvo en la feria del libro, Que se ha pero he exhibido. ido como invitado. Ujú. No como en esta oportunidad, el abuelo contó, donde el auspiciador ha venido con sus altas cabezas acá a Moquegua y ha dicho, este es el libro que estamos auspiciando. Así. Ellos. En el caso del diccionario, no. Pi, por la... Ya, pero... a ver, estas son recolecciones Sí. de historias moqueguanas. Es ya mi nueva, como se dice, mi nuevo giro, Ujú. mi nueva especialidad. Ya, a pesar que siempre cuando estoy mirando televisión o mirando internet, siempre la costumbre, a ver qué datos hay de este señor, pero ya no. Entonces, como he buscado, tiene este libro. Es una recolección en primer lugar, de leyendas. ¿De dónde nació el interés por las leyendas? Porque cuando era niño,
7, 8 años, iba a la chacra a visitar a mi abuelo Ujú. materno. Y en la chacra, en la noche, la luz no hay. Se apaga el sol, se oculta el sol, Y a dormir. la oscuridad y a dormir. Pero el abuelito, a la hora después de la cena, le encantaba, era su deleite. Y al menos cuando tenía público, y si éramos los nietos, empezaba a contar. 1, 2, 3, 4, y no se cansaba. Él debería ir a dormir a golpe. En la chacra tienen que dormir temprano porque se levantan temprano. Eran las 9 de la noche y él seguía. Entonces muchas de esas leyendas, sobre todo leyendas, que él contaba y muchas nos asustábamos, porque que las cabezas, que los aparecidos, que el duende, que N personajes, bueno, niños, 7, 8, 9, 10 años, Ujú. impactaba. Entonces me iba acordando de ellos. He preguntado a otras personas mayores, abuelos de otras personas, Ujú. ¿por qué les preguntaba a ellos? Porque ellos conocen todas esas historias. Junté y dije, esto se va a un libro. ¿Cuál es su objeto? Revalorar a la persona adulta, a la tercera edad. ¿Por qué razón? Porque la generación de ustedes, ya al adulto mayor, le dicen el viejo, la vieja, ya no sirve, ya no aporta, es un fastidio. Y escúchame, entonces para revalorar a ese abuelo, a esa abuela, están con esto. Y acá tú buscas, acá no hay. Busca una leyenda, no hay. Hay una leyenda de Yacango Sí. que Manuel Acosta Ojeda la colocó en uno de sus valses, de la sirena de Yacango. Ujú. Le escuchaba a muchas personas y le he incluido ahí. Pero búscala acá. Bueno, yo podría corroborarlo. En su momento también me pidieron leyendas en mi colegio. Y recuerdo que leí una acerca de una dama muy bella que iba al baile de promoción y cuando le miraban los pies desaparecía. Algo así. Pero cuando fui rebusqueando más en profundidad, resulta que esa leyenda se contaba en todo el Perú prácticamente, solo cambiándole el colegio. O sea, neta, tampoco era. Sobre esa leyenda he escuchado que le dicen la dama la Macarena. La Que Macarena. Exactamente. Aparecía cuando bailaban a la Macarena, Ujú. felices. El Simón Bolívar, dicen otros, ¿no? Exactamente. La veían de hacia arriba y bailaba muy bien. Pero alguien se fijó En los pies. y no había pies. Y esa es una leyenda urbana última. Las que he encontrado, las que he citado son mucho más antiguas. Y justamente esas son las que no encuentras. Y sabe otra situación, que ustedes aportan a sus maestras muchas leyendas que escuchan a sus padres, a sus abuelos, o 16, 17, 18, 20. Al rincón. Y al año nuevo quemarlo. Exactamente. Tú lo has dicho. Después de tiempo, ya está mucho papel, viene el personal de servicio. ¿Esto se necesita? No. Lo cargan, lo venden, lo queman o lo botan. Pero no se fijan en el contenido. Y yo muchas leyendas que están ahí las he recogido de esa manera, en el pedagógico. La especialidad de, sobre todo, literatura, pedía. Y sus alumnos y alumnas se esmeraban. Leyendas queremos. Traían leyendas y ¿dónde terminaba todo su trabajo? Arrinconado. Porque ya les habían puesto la nota. Y después lo botaban. Muchas de la primera parte, sobre todo las que son de la parte andina, tienen ese origen. ¡Hala!
O sea, ahí fue a buscar todas estas leyendas. No fui a buscar, sino que simplemente que estaba por ser sentado acá, mi escritorio, y en aquel rincón había rumas de papel. Yo las fui a buscar, ahí estaba. ¿Y esto de quién es? Son papeles descartados de literatura, en la sala de profesores. Curiosidad, estando cerca, Ajá. a ver qué trae. Y me encontré con un tesoro hecho por estudiantes. Pero después, cuando volví a ir, desapareció. ¿Dónde está esto? Ya lo botamos. Una pena. Entonces lo que se necesita es que los mismos centros educativos, la producción de sus estudiantes, la leyenda que tú has encontrado, armen una revista, tantos impresos que... O también la idea es publicarlo en un blog. O publicarlo, exactamente. Para que se encuentre. Sí, está muy interesante. A ver, acá podrás ver La Sirena de Moyesaja, Cacarachi de Mama, Llanto de Coralaque. Ese es, por ejemplo, Cervinas, de esas que te digo. Aventura de Arrieros. Tendrá lo Mulas en las cuales se cargaba lo que se iba a llevar y gente que transportaba esas recuas. Ese era el arriero. ¿Y qué tal el recibimiento de la población en la presentación de este libro? Excelente. Como te digo y les comenté, los auspiciadores dijeron, bueno, ¿cuántas cajas vamos a llevar? Porque las vi que entraba. Creo que han llevado como 3 cajas, me parece. 90 personas, Moquegua, que nunca asiste por completo a eventos culturales. Se llenó el Centro Cultural Santo Domingo. Los costados derecho, izquierdo y posterior, lleno. Ese sí, por lo menos ha habido más de 120 personas que han recibido a las finales un ejemplar de esto regalado por Electrosur. Y ellos han hecho y se han ido contentos porque han dicho qué buena acogida que ha tenido nuestra obra. Sí, por supuesto, hasta a mí me impresiona la cantidad de gente que ha asistido. Sí. Y ese detalle de la empresa de haberles regalado el libro. Sí, como te digo, en ese aspecto, Electrosur ha tenido 2 grandes virtudes. En primer lugar, ver, evaluar, decidir e imprimir en 3 meses. Y terminada la impresión, no, estaba en proceso la impresión y ya estaba designado el día de presentación, 21 de julio. Esa es una. Y otra, que han cogido la obra, porque muchos van y ¿qué hacen? Les venden. Pero en este caso, en la presentación, no. Ya en la casa, bueno, ese es ya lo que me han dejado a mí, bueno, eso sí lo puedo vender. El resto me parece que Electrosur lo está usando para otra finalidad, de resaltar su obra social. Y en buena hora, que este libro yo diría 100% que vale la pena leerlo. ¿No, Elmer? Sí, muy bien. Profesor, y por ejemplo, para las personas que quieran adquirir el libro, ¿cómo podrían contar? Por lo pronto lo estoy vendiendo en mi casa. Es en la calle Rosa Bayarri, C1A, frente a la primaria del Colegio Simón Bolívar. Encantado de poderlos atender. Mira. Sí, porque es muy impresionante todas las historias que hay en este libro. Asimismo, acá tenemos que ha publicado otros escritos. Este de la beneficencia es, imagino, la historia de esta institución pública.
La diferencia entre los que vamos a mencionar y estos dos Ujú. es que estos han salido como edición hacia afuera. Aquel, todo lo que me han dado a mí, lo he ofrecido, la UNAM lo está vendiendo, Ujú. de igual manera va a ser con El El- Abuelo Contó. Ujú. Pero las otras tres han sido impresas por encargo de la Ya. institución. No lo he visto. La hizo la UNAM, aunque Ujú. me parece que no sé si la UNAM tendrá algunos. Esta otra se hizo Moquegua Mapa Cultural. Se hizo en la Universidad Privada UNSA. José Carlos Mariano. Ujú. Lamentablemente la hicieron cuando ya la universidad tenía Su crisis. su crisis, sus problemas. Es decir, por cumplir el proyecto lo imprimieron, pero me parece que en una edición terriblemente restringida. Mm. A los autores, que somos tres, nos dieron un ejemplar para cada uno y la universidad se reservó el resto. Pero no sé. Es una historia desde la aplicación de justicia en la época inca hasta la actual. Ah, Fue por encargo de ellos y está en la editorial de la revista jurídica. Entonces todo eso nunca ha salido a la venta, simplemente está en poder de esas tres instituciones. Mientras que esta sí, para el público. para el público, y aquella, la UNAM debe estarlo vendiendo. Sí, lo he visto que han vendido en ferias del libro. Internas. Sí, internas. Seguramente esté como invitado en la nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Moquegua. Posiblemente ahí lo estén ofreciendo nuevamente. Me imagino. Pero en la del año pasado no lo ofrecieron, a pesar que ya estaba impreso y guardado aquí en Moquegua desde diciembre del año anterior. Y yo me pregunto, ¿qué dificultades tiene usted para la redacción de estos libros? Para los que son de tipo histórico, no hay fuentes. Y tú sabes que cuando trabajas un texto histórico no lo puedes hacer como cuento, porque la historia es una ciencia y la cita tiene más de 40 palabras, como se hace, las referencias bibliográficas, es decir, todo un detalle que tú tienes que seguirlo sí o sí. En el formato, esa es la dificultad. Y en el fondo, que aquí en Moquegua no se encuentra fuentes, no hay bibliotecas, no hay archivos escritos, no hay documentos que tengan personas, no. ¿Qué tienes que hacerlo? Buscarlos afuera. Arequipa, Lima. Y lo que sí se he encontrado bastante fuente es en lo que están manejando, en internet. Ah. Pero en buscadores académicos, o sea que son mucho más exigentes, ahí encuentras. E incluso hay libros importantísimos, y es la ventaja que tienen ustedes los nuevos jóvenes, importantísimos, que los están presentando el libro completo y te lo venden en versión digital a 10 soles. 5 libros de los cronistas, 10 soles. 10 soles. ¿Cuál es esa página? Salen en Facebook. No los he visto. Debo buscar más, indagar más en los grupos. Sí. Te ofrecen de diferente tipo. Un libro donde, ese sí lo bajé, porque dice cómo entender la independencia del Perú, ahora que estamos en él. Y te da a entender, no lo he leído todavía, porque estaba ocupado en esto, te dicen todo lo que han enseñado en tu colegio no es exacto. Y todo lo que has aprendido tiembla. Dicen, no son tales. La independencia no ha sido hecha solamente por varones. Tú mira los libros de historia y solamente habla de varones. Sí. Y ahí alguno de ellos es dedicado a este personaje, dice, personaje importante en la independencia, las Rabonas.
las mujeres. Si tú viste tus libros de historia, no mencionan ni siquiera la mitad. Actualmente los soldados van por un lado y tienen en la retaguardia lo que se llama intendencia o logística o abastecimientos. Y ellos les llevan todo lo necesario. Hay sanidad, que te sacan del campo de batalla y te llevan y te tratan. Hay hospitales. Pero en la guerra de independencia no había nada de eso. ¿Qué hospital había? No hay. ¿Quiénes asumían esa función? Las mujeres. Y los españoles les pusieron como nombre despectivo rabonas. ¿Por qué razón? Porque decían, acá está el ejército. Soldados bien entrenados. Y en el rabo vienen las mujeres. Y todas esas mujeres que formaban el rabo, así, y eso no es palabra mía, ahí están los libros, son las rabonas. Pero eran las cocineras, las cargadoras, las enfermeras, las encargadas de funeraria, llevaban a los hijos cargados. Es una labor titánica. Échate a la espalda una tinaja con agua, un brazado de leña, una esterilla, ollas, ropa y camina 500 kilómetros a pie. No es una mujer débil. Y lamentablemente la historia oficial las ha quitado. Las ha omitido y como siempre le ha puesto un nombre despectivo. De rabona, porque realmente a ninguna mujer le va a agradar que le digan que es la rabona de cualquier grupo. Y eso me recuerda también que una vez estaba leyendo acerca de Mercedes Cabello Carbonera. Ahí mencionan que los hombres le había puesto un apodo muy feo. Prácticamente grosería. ¿Tanto así la trataban? En un periódico escrito por uno de los literatos más encumbrados de Lima, perteneciente a la alta aristocracia limeña, le puso, como la odiaba Mercedes por sus ideas, le puso así con todas sus letras en el periódico para que la lean todas. Una expresión. ¿La puedo mencionar? Y justamente yo invitaba a mencionarlo. Porque no vaya a ser que es grosera. Ujú. Bueno, es una palabra... Es de uso cotidiano. Ya me imagino que es similar a lo que yo dije. Es muy parecido en el texto, pero la intención es esa. Echarlo al suelo. Sí, pues así. El gran Juan de Arona, literato limeño, alta aristocracia. ¿Y por qué la insultaba así? Porque él decía, no puede ser posible, de él novela. Y él postuló en el mismo concurso, pero en la especialidad poesía lírica. O sea, no se chocaban. ¿No? Mercedes logró el primer puesto en su especialidad. Me parece que ha sido con Blanca. Mientras que él presentó su obra y declararon el primer puesto vacío. Y él logró el segundo puesto. Se sintió humillado. Provinciana de remate. ¿Me gana? No puede ser. Y comenzó un ataque, pero así. Primero suavecito, después más, y al final terminó con grosería y media. Como que su nivel estaba acá y con esa... Que son dueños del Perú. Y han retirado de las páginas de la historia lo que no les conviene, lo que no les gusta. Eso suena más a una teoría conspiranoica. Por eso, y te dan la autorización para que lo bajes. Tú la bajas, le imprimes y ya lo tienes en tu biblioteca. Facilito.
Para leer mucha historia que no está en las páginas de los libros de secundaria. ¿No? Y sobre todo que no, secundaria ni hablar. Pero no estaban todavía ni en proyecto. Terminaba quinto de secundaria. Hay un libro incluso de que estaba mencionando que lo escribió en 1900 y son 2 años antes de nacer. O sea, yo nací en el 1992, o sea, ese libro tiene 35 años. Ayer me decían, ¿recuerda usted a las mujeres de Moquegua y a las mujeres del Perú que han intervenido en la guerra de independencia? Le dije, no me acuerdo de ningún. Yo sí me acordaba por el diccionario, pero al grupo de damas le dije, ¿de cuáles se acuerdan ustedes? Se miraban. Si ustedes no se acuerdan que son organización de mujeres, quiere decir que no hay. Entonces, ¿para qué voy a hablar? No, sí debe haber. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles les han enseñado? 2. Micaela Bastidas y María Parado de Bellido. No había más. De Moquegua peor. Ni la sombra. A ver, quisiera plantearle qué necesitamos o a nivel de Estado, qué es lo que nos falta. No creo que porque sean de mis épocas sean mejor. Nosotros hemos estudiado historia del Perú virreinato, 1 año. Y al costado del libro de historia. Pero ¿qué han hecho ahora? No sé si, donde decían, se llamaba personal social. La inserción laboral. Han priorizado qué es las habilidades y conocimientos que requieren los estudiantes para... Esos que son más importantes, 6, 8, 10 horas de la semana. Mientras que a historia, bajarle a 3. Geografía 3, podría ser. Pero te enseñaban. Pregúntale a los chiquitos ahora nomás. ¿Cuándo se proclama la dependencia del Perú? A pesar que ya se viene. Ajá. Miran el techo. No sé. Sí, hasta nosotros podíamos admitir que a veces cuesta recordar. No les han enseñado. No lo han aprendido. Personajes, peor. Personajes. Francisco Bolognesi, ¿dónde luchó? Le dan 4 alternativas. Te dicen todas menos Arica. Entonces, ¿qué estamos formando? Y por lo tanto se necesitaría que la currícula de historia y geografía tiene que ser reforzada. Y otra cosa, Cusco ya lo ha hecho. Uh-huh. Ha incluido la historia cusqueña dentro de la currícula. Ah, sí. Han logrado la autorización y un curso de historia cusqueña está dentro de la currícula de los estudiantes cusqueños. Por eso el cusqueño y la cusqueña pues son mucho más querendones de su tierra y bien que la estudien. Esa es una sugerencia. Acá no. ¿Te han enseñado algo de historia moqueguana? Por lo que sé de mi cuenta. Exactamente. Entonces es una razón por la cual existen esos libros. Es una razón por la cual existe el diccionario. Como una forma de cubrir esos vacíos que la educación formal no te da. Si alguien me dice, fulano y tal, Juan Gastó, es moqueguano. ¿Quién será ese señor si a mí nunca me han dicho? Anda ahí. G. Juan Gastón Valderrama. Y te enteras de todo lo que ha hecho. Por eso salió aquel libro. Y porque no conocemos de nuestras tradiciones, de nuestras leyendas, salió esto. El abuelo contó. El abuelo contó. O sea, no son antojos literarios. Pero tampoco es que a la población tampoco no le interese.
En lo personal, cuando yo estuve un tiempo vendiendo en la Feria del Libro, en su primer año, la gente me preguntaba ahí constantemente, ¿y leyendas y cuentos moqueguanos? En ese stand donde yo estaba, no había. Sí había libros de historia, de personajes moqueguanos, pero no había leyendas. Ahí tenía que pasarle a otras editoriales. Pero la gente sí preguntaba. Tenía curiosidad. Porque todo pueblo las tiene. Las tienes en Arequipa, las tienes en Tacna, las tienes en Puno, las tienes en Cusco, las tienes en Lima y en cuanto lugar del Perú. Y como vienen a preguntarte, como te han preguntado, ¿y las de Moquegua? Y aquí, Silencio absoluto. justamente acá ya tenemos uno para recomendar. Claro, y no es acabado total, sino que otros pueden seguir produciendo. Pero no, estos no son cuentos. ¿Cuál es la diferencia entre un cuento y una leyenda? El cuento sale 100% de acá, fantasía. Yo me ideo una cosita y todo lo hago yo. No tomo en cuenta nada de lo que rodea. Eso es un cuento. ¿En qué tiempo se da? No tiene tiempo. No tiene lugar preciso. Blancanieves y los 7 enanitos. ¿En qué tiempo es? Se puede asumir en la época que se escribió. ¿En qué lugar? En un bosque. Pero no se sabe qué ¿En bosque. qué lugar? Por eso el cuento empieza con esas palabritas, érase una vez. Había una vez. O érase había una vez. Sí. Ese es un cuento, porque es fantasía. La leyenda no. La leyenda, hay un suceso que ocurrió algo. Y ese suceso, al pasar de generación en generación, cada una le va agregando algo. O le quita o le agrega. De tal manera que después de varias generaciones, la leyenda ya se ha cambiado. Y es la que llevo con nosotros. Y hay varias, sí nos han comentado que de una sola leyenda puede haber diversas versiones. Diversas versiones. Tú puedes sacar tu versión. Yo saqué supuesto. también mi versión. Claro, le agregas datos de tu mundo, de tu concepción del mundo. Y le agregas. Y ya sale la leyenda de la sirena, versión Belén. O la hace versión Elmer. Él ya tiene también su versión de la sirena, de Moyesaja. Pero yo tengo en una versión de obra de teatro. Obra teatral. Es que el detalle es que en la leyenda se narra prácticamente todos los sucesos. En mi obra he puesto personajes. Ya, la sirena es una ninfa, pues, ¿no? Es un personaje, digamos, ¿cómo se dice? Mágico. Luego hay por medio de qué cuenta la leyenda, de que hay una persona que afina los instrumentos, ¿no? Que dicen que afina los instrumentos, los vuelve que los sonidos salgan lindos de ahí. Entonces, sí, me imaginó pues un músico, ¿no? Un músico que sin talento, por así decirlo, ¿no? Y que pues va a las cataratas para que le afinen su instrumento o para que salgan melodías. Ya, pero inicia también con en sí la historia que yo hice es la continuación de una obra que ya hice antes. Yo conté la historia del Cerro Baúl, que se llama la obra Nuestra Leyenda, y luego esa es la continuación de ese mismo cuento. O sea, es la continuación. La abuela le cuenta al nieto, como usted dice, ¿no? ¿Quién te cuenta? Los abuelitos te cuentan, a ellos les gustaba contar. Yo recuerdo que también cuando me contaban historias, ¿no? Y uno se quedaba ahí pues prendido de toda la historia, como que viviendo, imaginándose cada situación. Entonces, ahí están los personajes. La abuela le cuenta al nieto, y está el personaje del músico y la sirena. Son 4 personajes. Es toda una travesía, es algo gracioso en sí. Pero ese es mi Versión. mi versión, ¿no? Puede ser.
¿Cuál es el problema de ustedes, los jóvenes? Que les cuentan, les dicen, Sí. pero nunca agarran un lápiz y un papel, o casi nunca, y lo escriben. Sí, me acuerdo. Pero la próxima semana es fiestas patrias, es no sé qué, me voy a no sé De dónde. paseo, Y Me voy después de al un tiempo curso de amistad. se olvidaron. Ese es el problema. No puedo negar echar un mea culpa. Y muchas de las leyendas que me contó mi abuelo, tengo una idea, pero se me han perdido porque nunca se me tuve la curiosidad o el afán de escribirlas y guardarlas. Escribes y lo guardas, lo dejas ahí, pero escrito. No lo dejas acá. Que la mente es muy traicionera. Al menos en este mundo que hay tanta preocupación, peor. Ya, Elmer. Es verdad. No, eso es lo que sucede, ¿no? A veces uno tiene una idea y lo que pasa es que dice, ya, me voy a recordar, sí, eso. Pero al final ya no tengo nada donde escribir, ¿no? Pero hasta el celular tiene ahí unas notas. Ahí puedes escribir, pero no sé, uno como que dice, sí me voy a recordar, pero al final no te recuerdas. Es como cuando tú te sueñas, tienes un sueño y dices, me voy a recordar ese sueño. Amanece, llega el día y el sueño ya no está, ya no recuerdas lo que... Te ¿Qué has me soñé? olvidado todo. ¿Qué me soñé? ¿No? Eso pasa, ¿no? Eso pasa creo que a muchos. Entonces, siempre es bueno apuntar o tener unas notas por ahí de repente y ya pues, ¿no? Eso creo que ayudaría bastante. Si es que no tengo el celular con grabadora, bueno, lo escribo. Pero ahora ahí el celular tiene grabadora. Acá arriba, cerca a ustedes, hay un caballerito que tiene 100 años. La viada, don Manuel, porque ya tienes que hacer otra cosa. Hay leyendas de Moquegua, no dejan nada. Pueden aprovechar. Exactamente. Creo que ese sería tu reto, Elmer. Hacer guiones de todas. Y, por ejemplo, en mi caso decía, ¿no? De que cuando a mí me contaban personajes, digamos el toro pasando ahí, buscando una víctima, que se hizo realidad. Entonces, es llamativo. Bueno, a mí... Diferentes tienen diálogo. ¿Por qué te has puesto de negro? Le dice uno al otro. Ah, porque voy a llevar mi guitarra para que la sirena lo lanzaba la guitarra al pozo. Cuando terminaba, regresaba. Sí, ya ves, escucha. Afinada. El gran guitarrista de los carnavales. Entonces algunas sí tienen diálogo. Otras más cortas no. Simplemente es el proceso, punto. Ya listo, Elmer. Muy bien, creo que, bueno, podríamos conversar muchísimo, ¿no? Nos ha quedado muy chico el programa, nos ha quedado realmente chico el programa. Conversar con usted creo que sería más. Yo creo que usted ha investigado muchísimo. ¿Cuántos años han pasado para recolectar? Y realmente, hay varias personas que han visto el programa y nos decían, ¿no? Más solo con él. Y realmente, o sea, lo acabamos de comprobar. Y cada cosa que usted dice es como que me revive. Realmente nos hubiera gustado continuar con el programa. Pero igual una idea es gustoso, lo recibimos Pues claro. cuando esté lanzado la segunda edición, para que nos comenten. Y van a desear adquirir también el libro, ¿no? Yajaira Castellanos creo que quería el libro, ¿no? Y Rosa Bayarri se uno a cruce con 25 de noviembre, tranquilas. Una manera muy ingeniosa. Fatales ahí. Y hay otras que se refieren a donde va a estar la mina, que pronto la van a explotar, de los Calatos. Los Calatos. La razón por qué ese sitio se le dice los Calatos. ¿No? Es que un padre tenía 3 hijos, supuestamente, y creo que se dedicaban a sacar mineral.
Y estos hijos, pues, como estaban alejados del pueblo, eran como salvajes, algo así. Entonces, la única forma de alimentarse era de que el padre hacía un trueque con una señora que cada día que iba les daba alimentos, pues, ¿no? Pero un día creo que la señora ya no iba, entonces los hijos ya no tenían qué comer, entonces ya se volvieron salvajes y pues creo que En la parte central es que son un grupo de personas que semisalvajes que vivían allí y como semisalvajes eran. Pero sí, Ay, no. wow, entonces, bueno, me han contado bien la historia, bueno, por ahí está, entonces, Sí, por ahí está. por ahí está. Ahí está. Listo, profesor, muchísimo. José Colana, saludos para ti, saludos para Pelé. Verla. Los apellidos en escrito se me van. Más ahora que uno se olvide de varias cosas, sino que Moquegua necesita muchas cosas. Y a Belén para poder investigar gente, ¿no? Que sabe muchas cosas, y eso es admirable, pues yo quisiera saber así como usted mucho, compartir. Recomiendo ya para cerrar. Yo empecé mi carrera y me dediqué siempre, visto que era de historia, pero era cosa que la docencia, las clases para... ¿Por qué no hago otra cosa? ¿Por qué no investigo? ¿Por qué no hago investigaciones que terminen el año pasado aquel? No dejen que se les pase la edad. Si quieren escribir, si quieren hacer, tempranito. No esperen a los 50, 60. Muchas gracias a usted, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que va a haber otra oportunidad para volver a invitar. Muchas gracias a los que nos han acompañado hoy en este programa y esperamos verlo en la siguiente. Muy bien. Siguiente viernes. Muchas gracias, bendiciones para todos, saludos para toda la RP 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, todas las RPs para los jóvenes. Y pues muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el siguiente viernes. Cuídense mucho. Chao, adiós. Bendiciones. Cobran vida. Quédate aquí.